Hola, ¿qué tal están? Yo soy Arren Sasken y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo formato de podcast que estoy haciendo, que como pueden ver es un gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donde pues les estoy mostrando pues un gameplay de modo diferido, ya que pues yo no tengo la habilidad como los streamers de estar hablando con su público y a la vez jugando. La verdad es yo no compagino con eso. Yo soy una persona que desgraciadamente nada más puede hacer una actividad a la vez. Ahora sí que soy hombre, ni modo. Yo no tengo esa habilidad. Y aunque hay streamers hombres que pueden hacer eso, pues la verdad, pues muy allá ellos. Yo la verdad eso no lo puedo hacer. Además de que a mí me da pena porque ya lo intenté grabarme jugando y la verdad hago caras que la verdad no me gustan. Y más cuando no me salen las cosas como yo deseo en el videojuego. Y pues por eso es que no me gusta grabarme. Y es por eso que yo en la mayoría de mis gameplays, si no es que en todos, han visto que yo no me grabo a mí mismo, sino que nada más pongo el gameplay y ya. Pero bueno, una nueva disculpa por haberme ausentado bastante tiempo, ya que como yo se los expliqué hace ya poco más de 2 años que me ausenté de este canal, que yo me encuentro haciendo mi especialidad en las urgencias médico-quirúrgicas, que es la especialidad más pesada de todas, porque es prácticamente donde nos llegan los pacientes desde cero. Te pueden llegar con alguna enfermedad que requiere tratamiento quirúrgico, que requiere de tratamiento por parte de toxicología, ya que a veces vienen intoxicados por X o Y sustancia y es ahora sí que trabajo nuestro de primera instancia averiguar qué es lo que tomó el paciente, y más cuando viene sin acompañantes pues es mucho más difícil, ya que nos toca pues ver exactamente los signos clínicos que presenta, y es lo que dificulta más porque los pacientes pues en la mayoría de los casos vienen inconscientes. No falta también el clásico adulto mayor que está totalmente descuidado por los mierdas de sus familiares, que te dicen que apenas empezó hace unas horas a ponerse mal cuando es una infección que ya está entrando en una etapa de sepsis, y es cuando el propio cuerpo está presentando una cascada de sustancias proinflamatorias a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, que prácticamente ya el cuerpo es el que se está matando a sí mismo para tratar de eliminar la infección. O sea, son pacientes sumamente graves los que me toca ver, pero ese es el modo en que me gusta vivir. Me gusta vivir esa adrenalina. Hay veces que desgraciadamente no se puede hacer nada por el paciente y pues también me ha tocado dar la mala noticia. Ahora sí que los más fuertes casos que me ha tocado vivir es cuando le doy la noticia y el paciente se trata a lo mejor de un adolescente. Eso es de lo más fuerte que me ha tocado vivir, pero ni modo, yo elegí vivir de ese modo y pues aquí estoy en el camino. Pero no estoy aquí para hablarles de eso, sino que para hablar un poquito sobre esta noticia que se dio hace poquito más de 3 semanas, donde como muchos de ustedes saben, este personaje realmente gracioso que causa vergüenza ajena, Jim Ryan, el ahora ex CEO de Sony, que durante mucho tiempo se encargó de la rama comercial de PlayStation, y pues desgraciadamente tuvo momentos de gloria este señor, así como también pues desgraciadamente gracias a él pues actualmente lo que es la división de PlayStation de Sony actualmente ya no cuenta con absolutamente ningún personaje que lo caracterice. Como muchos de ustedes se han de acordar, pues allá en la época del PS1, que originalmente se llamó PlayStation a secas, pues fue una consola bastante exitosa, no porque fuera mérito propio de la consola, sino que realmente era una consola sumamente fácil de piratear, y pues desgraciadamente esto la impulsó, quieran o no, a la enorme venta de consolas que se dio con ella. No se diga también la PlayStation 2, que también debido a que la piratería fue su principal propulsor para la venta y ganancias por parte de la venta de hardware,
no fue así con el software, ya que esta empresa, así como las third parties, se vieron bastante afectadas en ese ámbito, a tal grado de que, pues, si vemos las ventas de PlayStation 2, que fueron 155 millones de manera oficial, y que se entienda esto, aunque este señorito mierda haya dicho que fueron 160 millones nada más porque se le hincharon los huevos y sin mostrar prueba alguna, como es de esperarse de un señor como él, pues es una consola, el PlayStation, o mejor dicho, fue una consola que también se vio bastante afectada en cuanto a la venta de software, ya que de esta manera nos podemos dar cuenta de que a pesar de tener 155 millones de consolas colocadas en el mercado, su videojuego en ese momento exclusivo más vendido de toda la vida de PlayStation 2, que fueron 13 años en total, esto para mí no es algún mérito, sino más bien debería dar vergüenza, pues desgraciadamente fueron solamente 17.6 millones de unidades o de copias vendidas. Y pues si nos vamos a la vida de Nintendo DS, que fue una de las consolas que pudo haber derrotado a PlayStation 2 en cuanto a la consola más vendida de la historia, no fue así porque Sony lo quiso así. Se inventaron de 150 a 155 millones de consolas de la nada, tal como lo hizo ahora Jim Cryan, como yo lo llamo, que se entienda bien, Jim Chillón. Desgraciadamente, pues así fue como le pudieron ganar a Nintendo 10. Y si nos vamos a las ventas de juegos de Nintendo 10, ya que fue también una consola que difícilmente se le pudo piratear hasta que salieron las R4, pues New Super Mario Bros. Pues fue uno de los videojuegos más vendidos, que fueron más de 30 millones de copias las que se vendieron en ese entonces, y pues casi dobla la cifra de las 155 millones de consolas que colocó Sony PlayStation 2 con sus 17 millones y medio de copias vendidas de Grand Theft Auto San Andrés. O sea, aquí se nota bien, y ahora sí que ningún Sonyer de mierda céfalo me puede venir a presumir de que ellos apoyan mucho a sus consolas cuando no es cierto. Aquí prácticamente quedaron retratados los Sonyers de hueso colorado, que son unos pirateros de mierda, ya que el haber solamente comprado 17.5 millones de unidades de Grand Theft Auto San Andrés, cuando ese juego en ese entonces lo tenían exclusivo para ellos, la verdad que es una majadería hacia el esfuerzo que hizo Sony para invertir y sobornar a Rockstar para que solamente ese juego saliera en ese entonces para dicha consola. Y pues si nos vamos con mayor razón a la vida de Nintendo Switch, que es una consola que sí o sí va a superar las ventas de PlayStation 2, aunque Jim Cryan haya inventado o se haya sacado del culo esa cifra de 160 millones para ponérsela supuestamente más difícil a Nintendo Switch. Pues si nos vamos a venta de software, vemos las ventas de Super Mario Kart 8 Deluxe, quien ha vendido la impresionante cifra, quizá para cuando yo estoy dando esta noticia, de casi más de 50 millones, de copias vendidas. Si nos vamos a Animal Crossing, que es un videojuego que Nintendo lo decidió sacar en época de pandemia, cuando estaba el virus alfa a todo lo que daba, matando a muchísimas personas, pues es un videojuego que mantuvo las aguas calmas para el entretenimiento en el hogar de muchas personas, y gracias a eso pues logró vender ya más de 40 millones de copias en todo el mundo. Si nos vamos a The Legend of Zelda, pues ya ha superado la versión Breath of the Wild, pues las más de 30 millones de unidades vendidas. O sea que aquí es donde se nota que los nintenderos somos personas que en más del 90% de los casos apoyamos a la consola y no andamos pirateándola, y quien la piratee pues muy su rollo, pero aquí se demuestra que los nintenderos son más fieles que los Sonyers empedernidos. Y pues bien, ¿cómo es que se dio la historia esta de que PlayStation 2 había vendido inicialmente 150 millones de consolas? Recordemos que PlayStation 2 es una consola
la segunda consola, mejor dicho, de Sony. ¿Por qué fue más exitosa que Nintendo GameCube? Pues bien, lo fue porque es una consola que Sony, pues en aquel entonces recordemos que la gente lo que estaba buscando eran gadgets, o sea, aparatos que te brindaran multifunciones en un solo dispositivo. Esto fue el producto clave o la pieza clave para que Sony pues prácticamente desbancara y aplastara descomunalmente a la competencia, ya que a esta consola, que no lo voy a negar, es una consola o fue una consola bastante atractiva para el público, te ofrecía la capacidad de una consola de videojuegos con juegos que para ese entonces se veían bastante chingones, yo lo reconozco, sobre todo Konami, que nos entregó Silent Hill en su versión 2 y versión 3, que fueron títulos increíblemente aterradores, pero a la vez con unos gráficos bastante buenos para hacer una consola muy inferior a la Nintendo GameCube. Que también Konami nos entregó esas dos entregas de Metal Gear Solid, la de Sons of Liberty y la de Snake Eater, que la verdad fueron juegazos, no se diga la de Snake Eater, que actualmente yo la juego en mi PlayStation 4 en su versión Metal Gear Solid Collection, que la verdad se ve increíble. Obviamente no le han incrementaron el número de polígonos, pero la verdad es que fueron unos juegazos que a hoy en día pues me sigue gustando jugar, y cuando los juegas ya en alta definición pues es otro mundo, porque la verdad en aquel entonces era muy difícil ver los detalles con la baja resolución que había en la PlayStation 2, y no tanto por eso, sino porque en aquel entonces pues yo tenía una televisión de 480 y entrelazados, o sea, era una televisión de tubo o de rayos catódicos a color, que a pesar de que eran de las primeritas que ya empezaba a dar pintas de alta definición, pues obviamente no se comparaba en nada a las primeras televisiones con formato, o mejor dicho, hechas en la tecnología LCD o de plasma que había en aquel entonces, que eran incomparables en aquel entonces. Una televisión de plasma de mínimo 50 pulgadas te salía en 69,000 pesos. Una de LCD de mayor tamaño, cuando recién empezaron a salir, no se diga las de LED que ya empezaban a salir, pues eran muchísimo más caras, que superaban los 70,000 pesos. La verdad es que lo reconozco, era una consola bastante buena. Te daba también la opción de reproducir tu contenido en DVD, algo que solamente te ofrecían en aquel entonces el Xbox, que salió cerca del año 2002, 2001 más o menos. Y pues obviamente Sony, con ese año de ventaja que tenía sobre sus competidores, pues obviamente se echó totalmente el mercado a la bolsa. Obviamente Nintendo aquí se volvió a dormir en sus laureles, y obviamente esta toxicidad tradicionalista de Nintendo ha sido su principal autoveneno, que la ha perjudicado muchísimo en el mercado. Por ejemplo, en la época de la transición de Super Nintendo a Nintendo 64, recordemos que fue la misma Nintendo la que provocó el nacimiento de Sony como un nuevo rival en el mundo de los videojuegos, cuando obviamente Nintendo se dio cuenta de que Sony quería estafarla de manera evidente y descarada, con un cinismo increíble, porque Nintendo, recordemos que en aquel entonces ya planeaba su transición al formato CD. En ese entonces pues ya se había mostrado el prototipo, que muy pocos vieron en aquel entonces, ya que era muy difícil que las revistas nos mostraran avances, ya que eran revistas que se renovaban cada mes o a veces cada 15 días, y pues la información ya te llegaba bastante retrasada. En aquel entonces me tocó ver que había un aparato que se llamaba Nintendo PlayStation, y pues obviamente es un proyecto que Nintendo decidió cancelar, pero de una manera que fue errónea. Yo opino que en ese entonces, cuando estaba Hiroshi Yamauchi a la cabeza de Nintendo, lo que debió de haber hecho es ir a plantarle cara a los ejecutivos de Sony de aquel entonces, y decirles que el hecho de que ellos manejaran o tuvieran la patente del CD
no les daba el derecho de quererse apropiar de casi más del 70% de las ganancias por el software que publicara Nintendo en su propia consola. O sea, para que vean cómo el descaro de Sony quería quedarse con la mayor parte del pastel, cuando Nintendo era el que estaba pues prácticamente guiando ese negocio, y que nada más por el software tú quieras estafar a la empresa que te está dando la oportunidad de que tu formato sea impulsado a nivel mundial. Pues la verdad fue una canallada por parte de Sony. Y pues en este caso lo que hizo Nintendo fue ir con Philips en aquel entonces y aliarse con ellos para que pues produjeran en ese entonces pues el formato CD en la nueva consola de Nintendo, que como muchos de nosotros ya sabemos, al final dieron revés al proyecto. Fue Nintendo pues ahora sí necia en quererse mantener en el formato de cartuchos, que en ese entonces máximo tenían una capacidad de 64 megabytes, cuando ya un CD en aquel entonces te ofrecía en un principio 650 megabytes como máximo, que como muchos de nosotros sabemos, más adelante pues se le dio la capacidad máxima de 700 megabytes, algo que obviamente le daba rienda suelta a los programadores para hacer y deshacer en cuanto a su creatividad, y eso fue lo que principalmente limitó a la Nintendo 64 a la hora de la creación de juegos, tanto que Square Enix fue una de las primeras que abandonó el barco de la Nintendo 64 y pues se decidió mudar al mundo de Sony PlayStation, sacando todas sus sagas emblemáticas, sobre todo la de Final Fantasy, que yo no soy para nada partícipe de esa saga. La verdad es que yo no he jugado ni uno de los Final Fantasy de ninguna de las generaciones, porque la verdad no me llama la atención. Sí, tendrá personajes muy atractivos, sobre todo en cuanto a lo femenino, pero la verdad es que a mí historias como esa, que yo tuve amigos que eran apasionados de dicha saga, la verdad muy allá ellos, pero la verdad por más que ellos me trataron de introducir a ese mundillo de Final Fantasy, la verdad nunca me gustó la historia, y más cuando son juegos que son muy pero muy diferentes unos con otros. Muchas de las veces, si no es que en la mayoría, nada tienen que ver los personajes de una entrega con respecto a la otra, y es la verdad lo que a mí no me ha animado a introducirme en el mundillo de esa saga, porque no le veo una continuidad, y es lo que a mí me ha ahuyentado de empezar a jugar juegos de esa franquicia. Pero bueno, sigamos. Como ya lo había dicho, actualmente no hay ningún personaje que actualmente represente a PlayStation, porque como se los vuelvo a repetir, en la época de PS1 era Crash Bandicoot la book insignia de la marca PlayStation, a tal grado de que muchos de mis compañeros de la escuela de aquel entonces lo consideraban como el rival de Mario, a tal grado de que, dada la popularidad enorme que tenía en aquel entonces PlayStation, les sirvió de argumento obviamente hueco a mis compañeros para decir que pues Crash ya había superado a Mario Bros, cuando no es así. Y pues actualmente pues ya se vio más con esta película que vimos en el año 2023, que Mario sigue presente después de varias décadas, y que hoy por hoy es el personaje más querido a nivel mundial dentro del mundo de los videojuegos. No por eso pues la película de Mario por poco y se convierte, si no es que en la película, tanto a nivel animado como a nivel en general, de la más taquillera de toda la historia del mundo del cine. Pero bueno, aquí es donde se demuestra que el apoyo una vez más de los fans hacia las sagas de Nintendo pues es bastante evidente. Ahora, pasaron los años en la vida de PlayStation o de PS1, depende de cómo lo conozcan, cuando tuvo esa rediseño a una consola más pequeñita.
El mismo Metal Gear Solid, o sea, Solid Snake también fue considerado como una mascota más de PlayStation. Actualmente ya no lo es, al igual que Crash. Ya salió tanto en consolas como en PC. Y pues también Ratchet and Clank, Jack and Daxter, pues actualmente han salido también en PC. Creo que Jack and Daxter no. También Sly Cooper es una saga que no sé por qué Sony ya la mató. Ya no he visto nuevos juegos desde PlayStation 2 en adelante de este simpático personaje. Ico, no sé si ya salió en PC o si vaya a salir en PC. Pero es una saga que creo que lo remasterizaron. Pero no tuvo el impacto que tuvo en su época cuando estuvo en la PlayStation 2. Lo que más duele de las sagas de PlayStation, que pues el público más Sonyer del mundo lo consideraba como sus personajes más emblemáticos de dicho universo de Sony, pues recordemos que Nathan Drake, Aloy, los mismos de personajes de The Last of Us, que son personajes relativamente nuevos, ya están en la PC. La verdad es que es bastante doloroso todo el auge que tuvo Jim Cryan, como yo lo llamo, lo vuelvo a repetir, así como también las cagadas que hizo este señor al permitir que pues prácticamente sus personajes insignias se fueran al mundo de la PC y que actualmente pues PlayStation no tenga actualmente ni un personaje que lo represente, ya que uno de los personajes también que estaba olvidando y que es muy querido por los Sonyers es Kratos, también ya está en la PC. O sea, prácticamente todo Sony, por buscar expandir su mercado actual, ha entregado pues sagas que la distinguían dentro de los mundos de los videojuegos y de las demás consolas al equivalente de entre, es como si prácticamente Zelda saliera de manera oficial en el PC o en la Xbox o en la misma Sony PlayStation. O sea, la verdad es que es algo doloroso ver cómo Jim Ryan permitió que prácticamente Sony se quedará sin estos personajes. Pero ¿qué es lo más vergonzoso? Que hace 3 semanas este señor, después de tantas trampas, tantos malas decisiones que hizo a lo largo de su carrera como CEO de Sony, ahora se aventara la última. Y es que todo es coincidencia. Fíjense, allá por el año 2012, cuando el PlayStation ya estaba en sus últimas, recordemos que se dejó de producir y de distribuir en el año 2013, Sony había marcado como una meta oficial que habían vendido 150 millones de consolas. La descontinuaron en el año 2013 y no habían hecho ninguna nueva actualización de las ventas totales. Pero qué casualidad que cuando estaba en ese entonces Nintendo 10 en el mercado y que Nintendo estaba anunciando que ya había superado las 150 millones de consolas, Sony con el paso de los meses empezaba a darle piquitos de a 1 millón en 1 millón hasta finalizar hasta los 150 millones el conteo final, tanto de ventas como de distribución de dicha consola, cuando prácticamente ya en el año 2013 esa consola estaba muerta, ya no se vendía ni se distribuía en ninguna parte. O sea, eran consolas que Sony ya había contado al 100%, así como las fabricó, las distribuyó y contabilizó las ventas, quedando al final supuestamente en un dudoso número de 155 millones de consolas, tanto fabricadas como distribuidas. Ahora, después de ya casi 12 años, ¿cómo este personaje llamado Jim Cryan se atreve a decir de que no fueron siempre 155 millones, siendo 160? O sea, qué casualidad que cuando Nintendo 10 los iba a alcanzar, Nintendo 10 en ese entonces con sus 154.02 millones de unidades vendidas a nivel mundial, Sony dice, yo vendí 155. ¡Qué casualidad! Ahora que Nintendo Switch está por repetir dicha historia, cuando Nintendo allá por noviembre dio el último informe
diciendo que ya estaban entre las 139 millones o hasta las 140 millones de consolas vendidas a nivel mundial. ¿Por qué este señor se le ocurrió ahora inventarse una nueva cifra agregándole 5 millones más de consolas vendidas a la PlayStation 2 cuando es una consola que se terminó de fabricar en el año 2013, así como también de distribuirse? O sea, ¿de dónde sacaron esos 5 millones? Y si nos vamos a la lógica actual con respecto al caso de la Nintendo Switch, yo la verdad con esos 140 millones que probablemente, o hasta 145 millones que probablemente para esta fecha que estoy grabando este podcast, probablemente ya tenga Nintendo Switch colocadas en el mercado actual, a mí la verdad se me hace muy difícil que en un año puedan vender 10 millones más de consolas para alcanzar esos 155 millones de consolas que también vendió Sony PlayStation en su momento. O sea, siendo sinceros, a pesar de que Nintendo Switch se sigue fabricando y distribuyendo, yo la verdad veo difícil que Nintendo logre vender 10 o hasta 15 millones de consolas más para alcanzar a la PlayStation 2 de Sony. Y es más, de esto se aprovechó el mismo Jim Ryan para inventarse esta cifra fantasmal de 5 millones más de la PlayStation 2. Y él lo sabe perfectamente porque obviamente por nada del mundo, o no es casualidad que el tipo estuvo inviscuido al frente de la línea PlayStation de Sony durante varios años. O sea, él sabe perfectamente el comportamiento de los mercados de consolas y sabe perfectamente que como Nintendo Switch 2 o como se vaya a llamar ya está a punto de anunciarse, porque yo no creo que a Nintendo se le ocurra dejar más de 8 años en el mercado a esta grandiosa consola híbrida entre portátil y sobremesa. Yo la verdad veo difícil, así como también Jim Ryan ve difícil que se pueda alcanzar esa cifra, más no es imposible, pero como es un collón de primera, pues obviamente se le ocurrió decir esta mentira. Entonces, en base a lo que estoy diciendo de que es difícil de que Nintendo pueda vender 5, 10 o hasta 15 millones de consolas más en un corto periodo de tiempo para desbancar a Sony PlayStation, ¿cómo es posible que en un periodo de ya casi 12 años, con una consola que ya no se fabrica ni se distribuye, entonces de dónde chingados Jim Ryan se inventa de que la PlayStation siempre no fueron 155 sino 160 millones de consolas vendidas? O sea, ¿de dónde? No hay stock. ¿De dónde se inventó ese stock? Pues obviamente todo esto no huele sino apesta a que se lo sacó del culo. Y obviamente está aprovechando su posición, o en su momento aprovechó su posición como sus últimos segundos como CEO de Sony PlayStation para ejercer la famosa y conocida falacia de autoridad, aprovechándose del puesto que tiene para decir, como yo soy o fui el CEO de Sony, ahora yo digo que PlayStation 2 vendió 160 millones de consolas y háganle como quieran. Obviamente esto es una mamada, porque obviamente eso es algo que difícilmente tanto en Wikipedia, así como también en la página oficial de Sony PlayStation van a poner esa cifra, porque Sony ya contabilizó el 100% de las consolas que tanto fabricó como distribuyó en su momento, y esa cifra de 155 millones de unidades vendidas a nivel global ya no va a cambiar. Y esto solamente queda como un registro para la historia de que Jim Ryan dio sus últimas patadas de ahogado, viendo que inevitablemente la Nintendo Switch muy probablemente en los próximos meses o quizá un año y medio más logre desbancar a la PlayStation 2 como la consola más vendida de toda la historia, que en la actualidad ya lo podemos considerar así. ¿Por qué? Porque Nintendo, para cuando anunció que ya tenía esos 139 millones de consolas colocadas a nivel global para el mes de noviembre del 2023, evidentemente ya si nos vamos a poner un límite de tiempo,
Nintendo ya se le puede considerar como la consola más vendida de toda la historia, porque prácticamente lo hizo cuando Nintendo Switch acaba de cumplir poquito más de los 7 años de que fue colocada en el mercado. O sea, lo hizo en un tiempo menor de lo que le hizo PlayStation 2. PlayStation 2, recordemos que tardó prácticamente tanto su periodo de vida original, que recordemos que es desde el año 2000 hasta el año 2006, cuando oficialmente se lanzó PlayStation 3, y prácticamente acompañó a la PlayStation 3 durante más del 85% de su vida útil en el mercado, porque recordemos que la PlayStation 3 por ahí del año 2014, principios de 2015 es cuando prácticamente se descontinuó, y pues fue cuando también PlayStation 2 en el año 2003 fue cuando Sony decidió darle guillotina a dicha consola. O sea que muy meritorio esos 155 millones, pues la verdad por el tiempo que se tardó en hacerlo, yo no le veo nada de honorable. Y si nos vamos ahora a la historia de Nintendo Switch con esos último reporte oficial de 139 millones en poquito más de 7 años, pues es un mérito mucho mayor y meritorio, que obviamente ya podemos darle la corona como la consola más vendida de la historia a esta famosa híbrida de Nintendo. Pero bueno, vamos a esperar, seamos pacientes, que a Nintendo ya le falta poco. Yo creo que sí va a poder superar la meta de los 155 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Y cuando lo haga, pues ya estaremos aquí haciendo una celebración, así como en todos los canales que se dedican a la divulgación y noticias de videojuegos. Van a ver cómo van a hacer fiesta, mientras vemos a Jim Ryan como ya como un personaje jubilado va a estar llorando, emitiendo tweets, o mejor dicho, mensajes de Instagram y de X, y así como también de Facebook, súper estúpidos, inventándose cualquier mamada. Y yo apuesto a que cuando Nintendo Switch anuncie que llegó a los 155 millones de consolas, tengan por seguro que a lo mejor Jim Ryan no, sino algún otro trabajadorcillo, o en el que ahora es el nuevo CEO de Sony PlayStation, no tardará en inventarse una nueva cifra, obviamente sacada del mismo lugar privado de esa persona que ahora esté como director de Sony. Pero yo apuesto a que van a modificar nuevamente la cifra de Sony PlayStation 2 para evitar que Nintendo Switch la desbanque como la consola más vendida de la historia. O sea, es casi 100% probable que después, ya casi de más de 13 años, vayan a dar otra cifra nueva. O sea, yo les apuesto a que es muy posible que eso suceda. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejamos pues prácticamente este podcast. Recordemos que Sony nunca ha sido una empresa que se rija prácticamente con ética. Ellos son de los principales pues personajillos que se jactan de que ellos son los justos y los demás son los culpables. Recordemos allá en la época precisamente de la PlayStation 2, cuando prácticamente se apoderó de todas las derechos de las third parties. Prácticamente estaba monopolizándolo todo. Todos los juegos salían para la PlayStation, tanto por interés de las mismas desarrolladoras por ver cómo estaba vendiendo la PlayStation, y esto era bastante atractivo para las casas desarrolladoras, así como también en el caso de Metal Gear Solid, pues prácticamente Sony pues inyectó bastante dinero para poder conservar ciertas exclusividades y que de esta manera se perjudicara a la competencia. Pero obviamente en ese entonces los Sonyers decían que eso estaba bien, que no, que Sony era una santa palomita, que ellos no hacían nada malo. Pero ahora que Xbox, o mejor dicho Microsoft, compró Bethesda, compró ¿cómo se llama esta otra desarrolladora monstruosa que también compraron por último a veces? Blizzard.
O sea, cómo pusieron el grito en el cielo de que por qué estaban permitiendo las leyes mundiales, el monopolio. O sea, prácticamente todo lo que hace Sony para los Sonyers es algo divino, intachable, inmaculado. Ah, pero cuando lo hace otra empresa, sea Nintendo, sea Microsoft, X o Y, ahí es algo malo, crucificable. Pero bueno, Sonyers, acéfalos. Muy bien, hasta aquí dejo este video. Espero les haya gustado. Pues aquí viendo el contabilizador de tiempo, pues sí me tardé más de 35 minutos, así que no lo alargo más. Espero que les haya gustado este podcast. Y si así fue y desean darle manita arriba, pues les recomiendo que le den un like. De esta manera, pues debido a todo el mal lenguaje que ocupo aquí en mis videos, pero yo, como saben, yo soy recto. A mí no me gusta andar autocensurándome, eso es de imbéciles y de poco profesionales. Si vas a decir palabras como pene, vagina y cosas así, es algo que debes de decirlo tal como cual y no andar de que nepe, jinaba, no por... Eso es de mierdas, eso es de pendejos. Así que hasta aquí dejo este video y hasta la próxima. Adiós.